¿Pueden las opiniones, teorías y explicaciones de un fan rellenar satisfactoriamente la falta de información de una obra? La respuesta es, depende de la obra. Con Dragon Ball es bastante probable. Si uno tuviese que definir la historia del maestro Toriyama, podríamos referirnos a esta como planificar sobre la improvisación, un guión que comprende por dónde inicia y a dónde va, sin que esto sea una limitante a sumar rarezas en el medio, o dicho de otra forma, un tipo de escritura que, tal como el propio escritor, tiene un espíritu libre. Gracias a esto, Dragon Ball siempre ha sido capaz de impactar, gustar y hasta hacernos pensar, pero también ha resultado una fuente inagotable de preguntas y, por qué no decirlo, estupideces, las cuales el mayor de los fans trata de resolver o cubrir para darle sentido a la obra y sus momentos más nefastos. Yo soy de esos fans, pero si hay algo en lo que Dragon Ball ha trabajado es en sus batallas, donde el esfuerzo es mayor y las cuales ocupan el grueso de la obra. De esta forma tendríamos que preguntarnos, ¿hay un sistema de poder en Dragon Ball definido y delimitado, o es otro aspecto sobre el cual los fans tendrán mucho por asumir? Quédate a averiguarlo. Como en videos previos, las batallas en Dragon Ball no se sujetan a un único sistema de poder, o mejor dicho, tienen más variables que acompañan al sistema principal. Sin embargo, el apartado más importante y con el que dar inicio a este repaso es, como no, el Ki. El Ki es la energía vital con la que cuenta cada ser vivo en el universo, incluyendo personas, animales, plantas e inclusive planetas. Dicha energía es la fuente de poder para cada técnica y estado visto en Dragon Ball. Tiene su origen en la vida, y la vida tiene su origen en la creación de los universos. No hay como tal un mito que hable del Ki y cómo los seres vivos aprendieron a usarlo, pero se entiende que desde la creación, desde los dioses mayores como Ryumus y Zenosama hasta los menores como los Kaiosamas, esta energía ha estado presente para crear y para destruir. No es difícil imaginar que la evolución, la batalla y el contacto entre especies ha difundido el uso práctico del Ki a través del tiempo y el espacio. En la Tierra tampoco hay certeza de cuándo empezó a usarse. 300 años antes del inicio de la serie, tanto Mutaito como Piccolo Daimao parecían haberse enfrentado usando Ki y artes marciales, aparentemente siendo los únicos en hacerlo hasta ese momento. Los alumnos de Mutaito y su último legado, Tsuru y Roshi, también se volverían maestros de esta energía, y tal como su maestro, el par impartiría la lección a la tercera y cuarta generación de peleadores, compuesta por Gohan abuelo junto a Uxatán, Tao Pai Pai y a los guerreros Z respectivamente, y lo que podríamos considerar una quinta generación compuesta por los hijos de los guerreros Z, se beneficiaría no solo de un talento natural para dominar el Ki, sino también de nuevos maestros, incluyendo al propio hijo del antes rey demonio. Pero rastrear el origen del Ki en la Tierra es aún más complicado, y es que hace poco tuvimos la confirmación oficial de que Olip, héroe de la Tierra que vivió hace más de 10.000 años, es canon. Si este aprendió a usar Ki en vida o en muerte es un misterio, y bueno, me encantaría saber qué otros guerreros precedieron a Mutaito, o si existe alguna técnica olvidada por la historia, pero si has visto alguno de los otros videos de esta sección ya sabrás que no definir un origen a todo en una serie es más beneficioso que hacerlo. No hace falta encontrar cuándo y cómo se usó el Ki por primera vez, pues como energía de vida basta con saber que es el culmen de las artes marciales y la disciplina, culmen que a su vez es el inicio de los encuentros más potentes en que se hallará la Tierra. Esta idea de alumnos maestros limita demasiado las maravillas del mundo de Dragon Ball. Ya para el tercer torneo de artes marciales no quedaba tipos fuertes en la Tierra, no había por dónde aprender Ki, y por alguna razón hasta la fecha los alumnos no han traspasado sus lecciones a otros humanos. Pero dejando eso aparte, esto permitió que el cast de personajes esté bien definido. Es interesante considerar que Gohan, personaje de gran importancia, es el último alumno en una línea iniciada por dos rivales, y esta línea de sucesión de técnicas marciales ha expandido la historia de pasado a futuro, trayéndonos literales años en la vida de los personajes que amamos. Pero ahora sí, entrando de lleno al Ki y qué variables se disponen en este, podemos definir lo siguiente. El Ki está presente en cada ser vivo, y cada ser vivo tiene una cantidad limitada de Ki. Sin embargo, el entrenamiento puede permitir que dicho límite sea superado. Esta energía se compone de tres partes, y estas son: el Genki, que es básicamente la suma de fuerza física, vitalidad y energía espiritual. De ahí que el entrenamiento y la meditación sean parte vital del poder del Ki. El Yuki, que es valor, y básicamente debe ser fuerte para no mermar la fuerza total del Ki. Dudas y ansiedad pueden reducir el poder de este, pero en contraposición, mucho valor puede hacer imposibles, como el Kamehameha de Gohan contra Cell, por ejemplo. Y Shoki, la mente, la capacidad de estar en calma ante la adversidad. Atacar con ira puede traer el desgaste de Ki. El Ki es invisible la mayor parte del tiempo. Es solo la concentración de este a través de una técnica o alrededor de un cuerpo como en una aura cuando este Ki es visible. Sin embargo,
embargo, la totalidad del ki de un individuo es imposible de observar, mas no de sentir. Existe entre varios individuos bien entrenados la capacidad de sentir el ki de las personas. Un ki pequeño es más difícil de rastrear, uno enorme es aterrador. De hecho, un momento de estos de terror absoluto se da durante el viaje a Namek, cuando Gohan y Krillin sienten el ki de Freezer, uno que les superaba con creces. No se sabe exactamente cómo los personajes en Dragon Ball sienten el ki, pero, de ser visto, estos habrían observado una nube gigante de energía moviéndose a través del planeta, cosa que no se compararía a Goku elevando su ki como Super Saiyajin 3, donde la energía es tanta que no solo se percibe sino que se siente a través del planeta, creando terremotos y alterando las mareas, lo que indicaría que en cierto punto el ki es tanto que aún sin enfocarse gana densidad para interactuar con el ambiente, y nada de esto a su vez se acerca a la galaxia de ki en el torneo del poder, donde ahora sí que sí era visible para todos. Cuando el ki se concentra como un aura, esta puede ganar diferentes colores. Son en realidad una pista visual para el espectador, la cual da cuenta de cuando alguien está en su estado base, cuando se ha transformado o si es un individuo maligno, aunque sí que hay ciertas auras que indican más profundidad en el origen y estado del personaje, como aquellas con toques eléctricos a su alrededor, que indican un incremento aún mayor de energía, o esas con aún más densidad y partículas, usualmente reservadas a seres o estados divinos. El ki no es el alma, aunque está ligada a esta. Hemos visto almas sin forma y probablemente con apenas una porción de ki, y hemos visto muertos que conservan su cuerpo. Uno de los puntos más raros de la serie se da cuando Goku, como un muerto, vuelve a la Tierra, y tras transformarse en Super Saiyajin 3 dice que su tiempo en el mundo de los vivos se ha agotado. No hay razones del por qué, de la misma forma que no hay razones del por qué un muerto no puede intervenir en el mundo de los vivos, más allá de la burocracia. Esto lo digo por el futuro de Trunks, lo que hace suponer dos cosas. Uno, no es igual la cantidad de ki que usa un vivo y un muerto. Es probable que la mitad del ki de un vivo se use para funciones vitales, y estando en la Tierra, este ki vuelve a sentir el desgaste de un cuerpo físico. Así entrenarse en el más allá, aunque sea útil, no representa una batalla real en la Tierra, donde siempre estarás a la mitad de tu poder. Y dos, Goku agotó su tiempo en la Tierra porque agotó sus fuerzas que le otorgaban un cuerpo físico y competente en nivel de ki, las cuales venían de la acumulación de años de poder e inclusive de la colaboración en conjunto de otros guerreros del más allá. Tal vez tanto a Goku como a Vegeta se les entregó una enorme cantidad de ki para pelear, pero también para crear un cuerpo físico que almacena el nivel de ki que un vivo tiene. La pérdida total del ki en un individuo resulta la muerte. De ahí que técnicas como la Genki Dama solo recolecten la mitad de la energía de un individuo. Si un cuerpo pierde su ki, puede pudrirse o volverse piedra. Y hablando de recolectar energía, otra propiedad del ki es que este puede ser absorbido por otra persona, ya sea para recuperar sus fuerzas o incrementarlas. Esta absorción de ki puede ser de forma voluntaria, con alguien entregando su energía a otra persona, o involuntaria, cuando quien toma este ki tiene la capacidad innata de hacerlo. No sabemos cómo los personajes de la serie sienten el ki. Sabemos que este puede desintegrar un cuerpo a niveles de inexistencia. Aun con ello, el ki puede ser tocado y devuelto antes de que este estalle o consuma un cuerpo, pero la función principal del ki es alimentar el poder de cualquier otra técnica habida en el universo de la serie, siendo el punto de inicio de estas, y estas técnicas engloban artes físicas, ataques elementales, artes mágicas, y en donde sea que se englobe la capacidad de crear y destruir la vida. Y finalmente, el ki se suele separar en ki divino, ki maligno, ki ordinario y ki indetectable. No hay reales diferencias entre estos, salvo por el ki indetectable, que obvio es indetectable. Simplemente se usan estos títulos para aclarar la procedencia y actitud de un personaje. El ki puede mejorar la fuerza física a niveles sin precedentes, velocidad, fuerza, defensa. Esto da paso a estados y evoluciones. De hecho, el ki parece ser capaz de bloquear y desbloquear cambios corporales y limitantes. Por ejemplo, acumular ki en la espalda le permite a un Saiyajin transformarse en una versión con estadísticas superiores de sí mismo. Su concentración permite inflar los músculos y potenciar el cuerpo, aunque a costo de un desgaste, y claro, aún sin una transformación, el ki mejora el cuerpo para estar alerta u obtener una defensa natural. El ki permite flotar, volar y propulsarse a velocidades sin precedentes. Por la explicación de Gohan se puede entender que esto es gracias a la acumulación del ki alrededor de un punto, en este caso el cuerpo. Curiosamente, la mayoría de personajes en Dragon Ball usan el ki en su forma más básica, expulsando energía pura de nombre grandilocuente. El ki se puede acumular en un punto específico del cuerpo, como las manos, para ser expulsado de golpe, en lo que será una onda de energía continua como el Kamehameha o el Gálico. Estos rayos de poder tienen una fuerza de retroceso tremenda. De hecho, algunos personajes han aprovechado este impulso para volar por instantes. También se puede crear bolas y balas de energía más pequeños y evidentemente menos fuertes, aunque con la ventaja de ser direccionadas con mayor facilidad. Están los rayos más finos,
débiles pero también rápidos y perforantes, y los flashazos de luz cegadora. Con ki también se pueden crear construcciones de energía, lo que infiere que este pasa a un estado tangible. No son muy comunes, tal vez por la dificultad para hacerlas, requiriendo una mente centrada o un estilo de pelea estratégico, o por la poca practicidad de estas, pues como cualquier otra arma, si la defensa de un individuo supera estas, poca cosa podrán hacer. Entre estas construcciones de aquí vemos discos de energía, como el favorito de todos, el Kien-san, un platillo que gira a altas velocidades y puede cortar casi todo, lanzas, espadas, martillos, mazos, hachas, escudos que frenan cualquier impacto como los del Androide 17, y claro, proyecciones gigantes de uno mismo, como la que usó Goku contra Moro, pudiendo interactuar con lo físico. Y también hay ataques de ki sin contacto. En ciertas ocasiones el ki parece manifestarse, golpear y estallar de forma inmediata, sin necesidad de ser disparado. Tal vez es simplemente que es invisible, como los golpes de Jiren con su mirada, o cuando Nappa destruye una ciudad levantando sus dedos. Lo dicho, este es el apartado más largo a considerar en la serie, y francamente he sacado un par de cosas de él que me gustaría considerar como su propia cosa. Sobre el ki hay puntos que me gustan mucho. Para empezar, el ki permite ya desde un principio traer a la mesa todas las habilidades básicas que un héroe debe tener: super fuerza, vuelo, super velocidad y un radar, haciendo que cada personaje en Dragon Ball ya esté bastante completo desde un principio. Siendo esta la base, me encanta lo igualado que puede ser el mundo de Dragon Ball, partiendo desde esta energía. Muchas series se enfocan demasiado en cómo un poder impacta en batalla, lo que termina por limitar y traer sinsentidos a la mesa. Por ejemplo, el límite de los personajes con poderes de hielo será el famoso cero absoluto, y el sinsentido a la mesa será como este no vence en el acto a un enemigo. Pero en Dragon Ball, el ki, y usarlo en su forma básica, permite que la diferencia en batalla se base en quién pelea mejor y quién tiene más poder, algo que unos encontrarán aburrido, pero para mí hace la batalla más justa y competitiva. Las técnicas sencillas de ki son muy redundantes. Vegeta habla de cómo el Kamehameha se parece a su Gali-Ho, apreciación que se podría dar con absolutamente todos los poderes de la serie. Aún así, es interesante ver cómo se las arreglan para lucir estos poderes según la situación, metiendo una variable sorpresiva, sí, pero también lógica bajo las reglas del ki. Por ejemplo, el Kamehameha de una sola mano con los pies, el Kamehameha doble, son variaciones que no son imposibles por la sencillez de este sistema, y el cómo se liga el ki a la vitalidad de los personajes no solo hace sentido, sino que ayuda a tener una aproximación de cuánto esfuerzo o sacrificio se hace al usar A o B técnica. Pero además del ki, existen varias habilidades que se podrían clasificar o bien como otro sistema de poder o bien como una evolución en el uso del ki, y estas son el espíritu. Si bien el espíritu se considera como una parte que compone el ki junto a la fuerza física y mental, existe una pequeña separación entre el ki y el espíritu planteada en el planeta Yaradat, hogar de muchas de las mejores técnicas especiales. Aquí se dice que todas estas técnicas son en realidad una misma, el control del espíritu, y aunque es algo ambigua la explicación, se puede decir que al controlar el ki a un nivel más íntimo, se puede controlar el espíritu con maestría, y al controlar el espíritu, el cuerpo físico imita este espíritu. Una lógica que me encanta, la verdad. Es básicamente decir que el espíritu rompe reglas físicas y el cuerpo toma la forma de este espíritu. Así vemos técnicas más allá de las ráfagas de ki con nombre grandilocuente, técnicas como teletransportarse, multiplicarse, separar dos espíritus fusionados, gigantificarse, curarse y curar a otros, y quién sabe cuánto más. Poderes psíquicos. Una vez más, no se ha dado mayor explicación de estas habilidades, aunque podemos basarnos en las reglas básicas de la ficción tras estos. Parecen ser poderes al acceso de cualquiera que controle su ki. Recordemos que la fuerza mental forma parte de esta energía. Es de suponer que requieren de gran concentración. Algunos seres por su naturaleza divina o raza son más capaces de usarlos con facilidad y permiten controlar y mover la materia a través del pensamiento, así como comunicar a dos personas telepáticamente. Muchas personas se preguntan por qué Goku parece ser capaz de usarlos un capítulo y luego los olvida al siguiente. Lo lógico es pensar que requieren paz y concentración, cosa difícil de ver en batalla, y como con las técnicas especiales, estos poderes no son una ventaja. Es decir, cuánto puede ayudar a arrojar una roca a gran velocidad, de ahí que sea más común verlos en uso en la primera Dragon Ball, o como un medio de comunicación rápida. De estos poderes hemos visto técnicas de parálisis momentánea, telepatía, lectura de mentes y telequinesis. La magia, pese a que cada locura de este mundo en sí mismo parece mágica, la serie separa este término como otra serie de habilidades, una vez más con una ambigüedad que nos obliga a suponer cosas. Sabemos que la magia se aprende, pero a su vez hay seres que nacen con el talento único de usarla. Hay hechizos que parecen únicos y otros genéricos.
Echando a ver las coincidencias que existen entre todas las magias vistas en la serie, uno podía suponer que la magia actúa como punto y aparte del ki, una serie de técnicas no ofensivas y que tampoco suponían desgaste de esta energía. Pero Daima, como no, muestra de manos de Glorio un ataque de energía parecida a un rayo que en sus palabras es su magia. O sea, ¿cómo le diferenciamos del ki? Hay técnicas mágicas únicas, tan únicas como la naturaleza de un personaje. Por ejemplo, las brujas tienen la capacidad de crear bolas de cristal, Majin Buu tenía su rayo de chocolate, etc. Entre un par de hechizos comunes está el poder de transformación de Oolong y Puar, o las técnicas de sellado como el Mafuba, que incluso puede aprenderse mediante tutorial. No se sabe exactamente qué técnicas son 100% magia y qué técnicas pueden ser más la manipulación del espíritu que mencionamos antes, pero entre las magias se ha visto poderes como curar de forma inmediata, crear materia, transformar materia, controlar otros seres, devorar y absorber energía, sellos, crear rayos de energía o inclusive generar milagros, pues la fuerza mágica más conocida de la serie, las esferas del dragón, actúan sobre las leyes físicas y planos existenciales, pudiendo estas teletransportar, revivir a los muertos, alterar la mente de las personas, restaurar universos en su totalidad y un enorme etcétera, limitado solo por la propia fuerza del creador de las esferas. Con todo lo mencionado podríamos considerar que la magia es un poder que se diferencia por transformar y alterar la materia y energía en varios niveles, convertir un cuerpo en otro, o el ki en un elemento. Tal vez todos los personajes que disparan fuego, hielo, rayos, etc. en la serie y no son estas habilidades propias a su biología, están mediante magia alterando su ki. Y finalmente están las técnicas divinas, que siendo honesto engloban todos los anteriores usos del ki llevándolos claro a un nivel superior. Teletransportaciones entre universos, creación de portales, energía de la destrucción capaz de desintegrar en diferentes niveles a cualquier objeto del ataque, detener el tiempo, lo que puede implicar que al nivel de los dioses, estos controlan el espíritu propio y del propio universo, destrucción a nivel universal, creación de nivel universal, transformación de dolor en energía mediante el mega instinto y defensa absoluta mediante el ultra instinto, entre muchas otras. Todos estos son sistemas interesantes que pecan de hacer un poco lo que sea. Claro, la explicación sobre el espíritu y las técnicas Yaradat es buena, pero apartando el hecho de que la misma se hizo esperar literales décadas, no todos verán con buenos ojos cómo el ki pasa de crear una bola de energía en un capítulo a retroceder el tiempo en otro. Las técnicas complejas y magias, a diferencia del ki, son mucho mejores. Y francamente es su ausencia en la serie el mayor error de estas. Todas son geniales, pero la mayoría lamentablemente inútiles, y es que la igualdad que mencioné antes traída por el uso de energía pura evita que alguna de estas técnicas pueda destacar en este anime en particular. Volverse gigante o multiplicarse, aunque posible, es también bastante inútil, y es porque la escala supera con creces lo que ahora solo llamaríamos trucos. Aún quedan otras técnicas interesantes como la teletransportación, pero incluso la partición forzada resulta en algo tan situacional que dudo se vuelva a usar. La uniformidad mata la creatividad y eso ocurre con el ki como sistema de poder. Ahora, si hablamos de fuerza no podemos esquivar la raza de los personajes, pues si el ki es el factor común que permite nivelar el campo de batalla, el origen es el factor diferenciador que puede darle sentido a la batalla. Hay muchísimas razas en Dragon Ball, incluyendo razas no naturales, pero enfocándonos solo en las que conocemos y que conocemos tienen poderes únicos, están Saiyajins, la más famosa de todas las razas. Entre las ventajas biológicas de estos, nos hallamos con una cola que en ocasiones sirve como extremidad, la capacidad de transformarse durante la luna llena en un poderoso monstruo gorila gigante, facilidad para controlar el ki, el Senkai, una especie de evolución en el poder del Saiyajin tras sobrevivir a una herida fatal, y células S, un concepto bastante tonto la verdad que da razón a las transformaciones del Super Saiyajin, transformaciones únicas de la especie que aumentan todas las estadísticas de estos varias veces, y es a razón de estas células que ciertos Saiyajins tienen una capacidad innata de acceder a estos poderes, y aunque no muy hablada, la mayor ventaja de estos tal vez es su lento envejecimiento, pues cuanto más duren en batalla más fuertes se harán. Curiosamente la fuerza y velocidad tan superior de un Saiyajin no es algo propio de la especie, sino de las condiciones en que estos habitan. Digamos, un planeta con gravedad superior. También poseen la desventaja ya superada por varios de perder su fuerza al ser sostenidos por la cola. Namekusein. Pese a que los Saiyajin son la especie protagónica, la especie más importante y cautivadora deben ser estos marcianitos verdes. Se subdividen en tres subespecies: el clan del dragón, menos versátil
débiles en batalla pero superiores en artes mágicas, los guerreros fuertes de naturaleza y los comunes, quienes no destacan mucho. Los Namekianos no solo controlan bien el ki y poseen técnicas mágicas, además poseen ventajas propias como regeneración de extremidades, volverse gigantes, asimilar otros de su especie, rayos láser, extremidades elásticas, super oído, creación de esferas mágicas, división, reproducción asexual que además puede permitir la herencia de poderes, creación de vida, vida diferente a sí mismos más parecida a demonios. Tienen destreza con la magia y destreza con habilidades telepáticas, claro dependiendo de la subespecie. Irónicamente, la mayor desventaja de la especie es el envejecimiento, pues pierden la mayor parte de sus poderes y destrezas. Androides. Pueden ser una raza o un arma, y los más importantes de estos no son androides, humanos mitad máquina. Como sea, en el mundo de Dragon Ball varios seres son reconstruidos con metal e ingeniería de alto nivel, lo que supone ventajas como claro, una mayor fuerza y velocidad, pero también otras muy especiales. Estos no pueden ser percibidos por su ki, pues no cuentan con este, o detenerlo es muy bajo. Un par de ellos tienen la capacidad de absorber energía por las manos, y los más avanzados de estos cuentan con energía infinita. Y aquí surge un punto conflictivo, que adivina, nos obliga a especular cómo tienen energía infinita y por qué esta parece actuar como el ki, es decir, se usa para ráfagas de energía pura que chocan con el ki, y hasta pueden ser devueltos. Aún más, para Dragon Ball Super, los androides incrementan su fuerza, cosa rara para seres mecánicos. Se pueden suponer tres formas en la que esta energía infinita funciona. 1. Los androides son tan avanzados que cuentan con energía ilimitada, y esta se comporta tal como lo haría el ki. 2. En realidad disponen de energía infinita, porque a través de funciones vitales como respirar, absorben de forma pasiva el ki en el ambiente, como una Genkidama permanente y móvil. O 3. Tienen una especie de motor de fusión que transforma el ki base, en este caso el de humanos normales, en una potente energía basada en el mismo. Así, cuando estos humanos normales se entrenan aunque sea un poco, este motor tiene aún más energía para quemar. De ahí el cómo un cyborg puede volverse fuerte. Ceresianos. La raza de Granola, aparte de ser longeva, posee un ojo especial que les hace buenos francotiradores de naturaleza. Entre otras razas tenemos a los Glin, a los demonios del Makai, a los ángeles y a los Yaradad. Y aunque todos son muy fuertes, no recuerdo que tuviesen ventajas únicas. Ellos son todo control de ki, magia y técnicas especiales. Se puede especular sobre la raza de Bills y Champa, que con solo tener dos de estos como dioses de la destrucción ya podría dar cuenta de cuán habilidosa es esta gente. La raza de Hit es súper longeva. Eso o el entrenamiento de Hit le permitió alcanzar los 1000 años. Y la raza de Majin Buu es la raza físicamente más perfecta. Una mente funcional dentro de un cuerpo maleable, capaz de estirarse o deformarse, de mover cada parte de forma independiente, regenerarse, usar magia con naturalidad e incluso de sobrevivir como nube de polvo. Aunque el que sea una raza es muy debatible. El origen del personaje ha sido retconeado varias veces, como si alguien en verdad necesitara saber su origen. Está también Cell, que no tiene una raza, más bien junto a los androides y Majin Buu se le podría clasificar como un constructo. En este caso, el cucaracho es un experimento que mezcla los ADNs de varias razas vistas pisar el planeta Tierra, obteniendo las ventajas de estas: Zenkais, regeneración, absorción, duplicación, etc. Y finalmente están las fusiones, que una vez más no son una raza, aunque sí son nuevos seres. No parecen poseer ventajas biológicas, pero es importante mencionarlas. Son excesivamente poderosas, dependiendo de qué tipo de fusión sea estas, pueden sumar la fuerza de los individuos unidos en un solo ser, o dispararla mucho más allá. Las fusiones pueden nacer a partir de las técnicas mágicas, técnicas espirituales o inclusive las capacidades únicas de una especie. A veces estas fusiones unen también los rasgos de quienes se mezclan, rasgos tanto físicos como espirituales, y aunque la mayoría de fusiones son reversibles, otras pueden durar una eternidad. Pero en tema de razas también debemos considerar una variable que puede presentarse entre estas, la variable mutante. Mutante es en realidad un término para clasificar a los individuos de una especie que, a diferencia de sus pares, poseen una capacidad innata para la pelea, una ventaja genética, un control superior de energías o simplemente se distinguen como los más poderosos. Vamos, los prodigios. Y aunque no vemos diferencias biológicas tan marcadas en ellos, podemos especular que ciertas habilidades de estos son únicas. Por ejemplo, Freezer es un mutante dentro de su especie, y este puede ser la razón del por qué parece poseer la capacidad de volverse fuerte con mucho menos entrenamiento. Broly y Kale, los mutantes Saiyajin, poseen un estado de descontrol donde rivalizan con las transformaciones del Super Saiyajin más poderosas. Es más, Broly incluso nace con un poder de pelea sin igual.
Ginyu es también un mutante dentro de su especie, y él alude a la capacidad de aumentar y disminuir el ki de golpe. Y así podríamos continuar con personajes incluso no canónicos. Una suposición bastante bien fundamentada es que Gohan también es un mutante, de ahí que siempre que protagonice Saga tenga un poder oculto que le ponga al nivel de los más fuertes, pero no se descontrola como Broly y Kali al ser este un híbrido. Mi tema favorito en Dragon Ball son las razas, expanden el universo, se ven bien, traen la ciencia ficción que a Dragon Ball le queda tan bien y añaden el concepto de ventajas únicas y variables en combate. Me gustan principalmente los Namekusei. Simbolizan perfectamente la unión entre el misticismo y la ciencia ficción. Son el balance perfecto entre el uso del ki, magia y ventajas físicas. El concepto de mutantes es una explicación sencilla a la pregunta de hey, ¿no podrían todos los Saiyajin ser super? O ¿no podría toda la raza de Freezer alcanzar el nivel Golden? Pero sigue siendo una excelente explicación que borra el debate y añade un factor de temer en batalla. Las nuevas especies o constructos como androides, mezclas de ADN o lo que sea Majin Buu, funcionan para romper con nociones ya establecidas, como por ejemplo Freezer siendo el más fuerte del universo. Y es verdad, si quien le supera apenas y ahora existe. Aún así las razas son el punto menos fácil de explotar de toda la obra, una vez más atropelladas por el ki. Las ventajas físicas propias de una especie no son la gran cosa. Una vez propones la regeneración, la gran longevidad o la capacidad de evolucionar continuamente, poca cosa puedes agregar. No es como si tener cuernos o cola ayude en batalla. Estirarse solo sirve para dar un golpe novedoso. Las alas son inútiles desde el final de la Dragon Ball original, e incluso si estas razas tuvieran poderes únicos como una especie de rayo o aliento químico, no son cosas que compitan con las ráfagas comunes de energía. Las razas son el aspecto más interesante de la obra, y también el que menos cambiará la batalla. En Dragon Ball hay tecnología y artefactos varios. Ya tocamos el tema de androides, así que los omitimos. Respecto a las armas, bueno, me resulta ridículo que pistolas funcionen contra estos super seres. No importa cuánto se defienda a estas usando justamente a los androides como pretexto del potencial tecnológico del mundo. Es absurdo creer que una pistola de rayos fabricada en masa y por lógica presente en todo el universo pueda atravesar las defensas de un Super Saiyajin, y aún así, no haber sido más recurrentes dentro del ejército de Freezer. Esas cosas acababan con la saga, y es peor cuando se quiere vender la idea de que una pistola de balas puede dejar marca en un Saiyajin falto de entrenamiento, como si este fuera más débil que la versión más débil de Goku, el del capítulo 1. Pistolas con balas y de rayos y muchas variantes son las únicas armas presentes en la obra. El Kachin, el metal más duro del universo, también está ahí, y también está 7-3, la sin duda arma más poderosa del multiverso, un androide sin voluntad con la capacidad de copiar cualquier técnica y estado de un oponente al que toque, y guardar hasta 2 copias más en su memoria, con la limitación de que debe borrar una de estas copias para sumar una nueva. La copia solo dura media hora de uso, y si esta copia excede el poder de 7-3, este puede sucumbir a su fuerza. Podría considerarse a la no canónica Estrella Gete como un arma, una especie de máquina que suma toda basura electrónica espacial a su propio cuerpo, para crecer en poder e incluso armarse un ejército. Ahora, mientras las armas científicas suponen la mayor fuerza ofensiva, los artefactos mágicos son el mayor support de la serie. La nube dorada que permite volar por los cielos, las semillas del ermitaño que alimentan o regeneran el cuerpo, o el báculo sagrado para aumentar el rango de ataque, y como no, los arcillos Potala, que permiten la fusión de 2 seres. En Dragon Ball también hay rituales, procesos mágicos y espirituales por los que un personaje puede ganar fuerza de forma instantánea. Los pocos que hemos visto tienen efecto permanente y usualmente se deben al conocimiento infinito de Shenlong. Está el ritual del Super Saiyajin Dios, donde 5 Saiyajins se reúnen alrededor de otro para que éste tenga acceso a ki divino. Shenlong y el patriarca de Namekusei pueden despertar el poder oculto de un ser, lo que sea que signifique eso. Algo similar ocurre mediante el ritual de 20 horas del Supremo Kaiosama antiguo, que tras danzar alrededor de Gohan le dio el poder para nunca necesitar de transformarse. Y otro dragón similar a Shenlong puede canjear la esperanza y el potencial de toda una vida en un instante de poder, lo que puede poner a un personaje en el nivel de los dioses. Algo gracioso e irónico de estos rituales es lo mucho que son odiados dentro del fandom, y es que parecen oportunos, exagerados y absurdos. Casi trampa, pero si molestan tanto es porque justamente Dragon Ball ha acostumbrado no solo a su fandom sino al del anime en general a la idea de que la fuerza, la correcta, solo se consigue mediante el esfuerzo, la batalla y el entrenamiento. Con tantos capítulos de Goku y compañía corriendo, levantando peso o luchando contra la gravedad, el fan de la serie ha olvidado que estas alternativas para hacerse fuerte
existían antes de Dragon Ball y después, que si un traje especial, que si comer algo que brinda poder o sacrificar algo para obtener más fuerza. Así que, aunque parezcan atajos narrativos, y lo son, y puedan ser molestos, a mí también me parecen ridículos, es solo que en este punto estamos mal acostumbrados. No digo que sean buenos, pero ahora más que nunca debemos aceptar que la serie seguirá estas rutas, donde una fuente externa de fuerza tomará protagonismo. Uff. Y finalmente, en Dragon Ball, las artes marciales y el entrenamiento toman su rol. Parece irónico que en un anime de artistas marciales estas apenas si se discutan, pero lo cierto es que juegan un rol clave en el combate. Y es que son el inicio del control del ki en todas sus facetas. Vemos el particular estilo de la tortuga, que parece usar golpes de kung fu así como de karate. Vimos el estilo borracho, donde un personaje imita los movimientos de alguien alcoholizado para golpear de forma inesperada. El estilo del mono de Goku, que atacaba mediante movimientos salvajes y veloces, además de claro apoyarse con su cola. Pero de todas las artes marciales vistas, las más importantes son las usadas en la etapa de Dragon Ball Super, donde pudimos apreciar el Migate no Gokui, doctrina egoísta o en su nombre más soso, el Ultra Instinto, que es un estado de relajación máxima que parte de principios de artes marciales como la tranquilidad y el juicio individual de cada parte del cuerpo, donde quien lo domina puede esquivar sin pensar o percibir el peligro, así como endurecer una zona específica del cuerpo. Asumo yo que así como el cuerpo se mueve por voluntad propia, el ki se mueve a puntos específicos del cuerpo, endureciéndolo sin necesidad de cansarlo, lo que sería como chocar con todo el ki del personaje, en este caso de Goku concentrado. Wagamama no Gokui, Ultra Ego o Mega Instinto, donde contrario al Migate no Gokui, el cuerpo se vuelve impulsivo. Los ataques son menos coordinados y se sacrifica la defensa y esquive a cambio de transformar el dolor en poder bruto. Y el modo Beast, donde se permite al ki descontrolarse haciendo el cuerpo más rápido y violento. Y yo sé que estos estados pueden ser clasificados más como ki o técnicas divinas, pero al no ser únicos de una raza y por la explicación tras estas, me gusta clasificarles dentro de artes marciales. No es un misterio que el Ultra Ego y la doctrina egoísta sean los puntos favoritos de la era Super de la serie, y eso es en parte porque aparte de verse bien, parecen recuperar un poco del estilo más clásico tanto de la serie como de sus personajes, a través de un combate más planificado y actitudes más brutales, como en muchos estados finales en otras series que sí, sabemos que estos están lejos de serlo, que intenta aludir a la forma más sencilla del personaje, tanto en aspecto como en batalla, a los principios básicos como en este caso, el pelear bien o el pelear salvajemente. Bien. Lo primero que debo decir acerca del sistema de poder de Dragon Ball es que lo subestimé demasiado. Empecé escribiendo el guión pensando que el video final tomaría 20 minutos o menos. Es un sistema de poder con muchísimas variables, posiblemente como resultado del cómo Dragon Ball se codea con la magia y la ciencia ficción. Hay muchos puntos negativos y contradictorios en este sistema aún sin visitar los niveles de poder. El primero es que sí, la falta de información o el mal despliegue de información en la serie obliga al espectador a llenar los huecos con sus propias teorías y suposiciones. No necesito que me la entreguen en cuchara, pero repámpanos. Cosas como la energía infinita o la magia te hacen rascar la cabeza. Aún así, sacar tus propias conclusiones no es malo. Ayuda al fandom a estar activo y siendo justos, la mayoría de cosas en relación al ki tienen tan poca profundidad que cualquier teoría puede hacer sentido. No te matarás pensando en si tal cosa funciona o no. Muchas conclusiones son simple lógica, es decir, podemos discutir qué guión detuvo a las autoridades del más allá a enviar a Goku a pelear con los androides del futuro. Pero en cuanto a qué obligó a Goku a volver después de usar el Super Saiyajin 3, es posible que una explicación simple por parte del fandom en relación al ki y su uso te deje más que satisfecho. El mayor problema de la serie es cuán repetitiva esta puede ser. Los ataques de ki son los mismos, píntalos del color que los pintes. Si bien las escenas pueden ser más o menos intensas, actúan y golpean de la misma forma, pero además otras técnicas pecan de lo mismo. Teletransportaciones con pasos extras, regeneración como un estándar y transformaciones que van un poco a lo mismo. Pero es que incluso los entrenamientos son iguales, escalar o correr kilómetros, levantar peso en gravedad diferente, cosas así. La sucesión de eventos y poderes se ha vuelto tan predecible que todos sabemos que habrá una nueva transformación por saga. Es más, cada vez que aparece un villano de diseño simplón, se calma la gente a sí misma diciendo, ya vendrá su transformación. Y todo esto se debe al ki que trae uniformidad a la obra, matando toda oportunidad de ver técnicas creativas que no tienen espacio por resultar débiles. En cierto punto la magia, el espíritu, los artefactos y la raza solo sirven para caracterizar el ambiente y la saga, y no como un factor que altere la batalla, aunque sean muy interesantes. Pero hay cosas muy buenas, y es que en la simpleza está el gusto. Nadie se preocupa tanto por el sistema ki como si por los niveles de poder, porque no hace falta.
Es un sistema interesante y todo lo que se hace con este es memorable, pues abre paso a los choques de energía, los golpes potentes y los momentos épicos. Las pocas veces en que se diferencia un personaje con una técnica especial lo vuelven memorable. Goku aprendiendo algo tan diferente como la teletransportación le da tanta presencia y significado al personaje, y los entrenamientos son memorables, imitados y amados. Y cada vez que se mueva una cosita dentro del sistema de poder, como un Kamehameha con una mano, un mutado con varios ADNs, una magia especial, la combinación de dos técnicas, no solo puedes hallarle sentido con el tiempo, sino que la serie es épica como pocas. En fin, eso ha sido el sistema de poder de Dragon Ball, y claro que me habré dejado cosas, pero creo que se puede entender en su mayoría. Me ha gustado aún con sus cosas, pero esa es mi opinión, ahora quiero saber la tuya. ¿Qué piensas del sistema de poder Ki? ¿Crees que esté bien formulado o por el contrario, crees que le falta bastante? ¿Cuál es tu técnica favorita? Y si estás de acuerdo con algo que dije o crees que son puras sandeces, házmelo saber en los comentarios.